Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 12 de agosto, como hacemos habitualmente. Vamos a dar el panorama con relación a esta pandemia del COVID. La muy buena noticia es que afortunadamente hasta el día de la fecha no tenemos circulación viral en Carlos Casares. En el sentido de agradecerle el esfuerzo a todos los vecinos. Tenemos 149 pacientes en seguimiento, 200 son los hisopados negativos, 282 los hisopados negativos a la fecha, y la cantidad de infeccionados 2173. Dicho esto, hoy me está acompañando el doctor Fabián Suárez, a quien le agradezco profundamente. Él junto a otros médicos conforman nuestra mesa de salud ante esta emergencia de la pandemia. Han sido de enorme ayuda para mí y en realidad para todos los vecinos de Carlos Casares. Ellos han elaborado los distintos protocolos, nos han ayudado cada vez que hemos tenido casos positivos en nuestra ciudad en hacer los seguimientos, en armar los distintos árboles, como lo que va a contar ahora, con relación a los posibles contactos, los posibles contagios epidemiológicos y demás. Y en ese trabajo incansable que vienen realizando durante todo este tiempo, la verdad que nos ha permitido dar respuestas satisfactorias y tener una mayor tranquilidad en todo este tema tan complejo, y que mucho más lo vivimos y lo sentimos cuando leemos las noticias, porque a veces cuando lo vemos solamente desde Carlos Casares pareciera que el impacto es mucho menor y que las dificultades son mucho menos. Cuando uno realmente lo contempla con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en la Argentina, en algunas provincias, o lo que pasa en el conurbano o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando vemos que el nivel de contagios diarios no baja, que estamos en alrededor de 7.000, que la cantidad de fallecidos es altamente importante. Realmente entendemos y agradecemos el esfuerzo. Yo, en primer lugar, de la mesa, como le agradezco obviamente, siempre digo, a Norma Lola y a la gente de la Guardia Urbana, a la policía, a los bomberos, a la patrulla rural, pero muy especialmente al personal de salud en su conjunto, a la mesa en particular, y por supuesto a ustedes, nuestros vecinos, que también están haciendo un enorme esfuerzo por más de 140 días en este aislamiento social preventivo obligatorio que llevamos adelante. Dicho esto, gracias Fabián por estar, muy buenos días, y seguramente nos vas a contar un poco de todo este proceso a partir de este caso positivo. Sí, ¿qué tal? Gracias, Walter. Buenos días a todos. Para mí es un honor poder acompañarlos en este momento y trabajar para la gente de Casares, ¿sí? Acá lo que vamos a mostrarle es lo que actuamos con respecto al caso positivo que se detectó hace unos días atrás. Este caso positivo tiene algunas características bastante diferentes al resto, porque se trata de un paciente que está en hemodiálisis en nuestro hospital y tiene mucho contacto con el sistema de salud local. Este paciente nosotros detectamos el caso positivo, lo derivamos el lunes anterior a un centro de salud de Buenos Aires. Por protocolo, al ingresar al otro día, le hicieron el hisopado, y el hisopado vino positivo para coronavirus. Cuando nos enteramos de esto, empezamos a trabajar sobre los contactos que había tenido este paciente, y toda esta lista son los contactos que hemos detectado. Si nos acercamos un poquitito, empecemos a trabajar primero con lo que son los contactos de la familia, ¿sí? Él tenía y convivía con un tío, con un nivel de convivencia muy, muy íntimo, y compartían absolutamente todo. Con su madre, como todos tenemos nuestra relación, tuvo contacto con su hija, a las cuales a ellas dos le hicimos anticuerpos y a ellos dos les hicimos los hisopados. Y a su vez estamos en seguimiento de los contactos de este tío, que son todos estos que están acá, los contactos de la mamá, los contactos, aquí hay ella de aquí abajo que dice hija, es un error, es la hermana. Todos los contactos de la hija y todos los contactos de la hermana, ¿sí?
A todos estos nosotros lo que hicimos fue ponerlos en aislamiento preventivo, en cuarentena en realidad, ¿sí? Y se les hizo el hisopado al tío y a la madre, que fueron los que tenían contacto muy estrecho con él, y al resto de la familia, al hijo y a la hermana, se le hicieron anticuerpos. La buena noticia en este sentido es que el hisopado del tío y el hisopado de la mamá fue negativo. También recibimos los anticuerpos de unos contactos de la mamá, que es del hijo y de la esposa del hijo, que fueron negativos también. Luego, este paciente, como estaba en el sistema de salud en diálisis, era un paciente que utilizaba remises para moverse desde su casa hasta el centro de diálisis, y también había ido a Junín en otro remis, así que bueno, estuvimos buscando a los remiseros que lo trasladaron. El remisero que lo llevó a Junín le hicimos también anticuerpos que fueron negativos, gracias a Dios, y al remisero que lo trasladaba con mayor frecuencia al servicio de hemodiálisis, estamos esperando los anticuerpos. Y por supuesto que todo el árbol de contacto de lo que son los remiseros está en aislamiento, ¿sí? Aislamiento no significa cuarentena. Cuarentena es cuando a un paciente lo dejamos, o sea, sí lo identificamos para tener, digamos, para que la gente sepa. Cuando el paciente lo ponemos en cuarentena, es un paciente que tiene que estar adentro, encerrado en su casa, no puede tener contacto con nadie, no puede salir a hacer mandados, le tenemos que acercar las cosas y se tiene que quedar confinado a su casa con su núcleo familiar. El aislamiento que nosotros decimos es el aislamiento social. Puede circular, puede ir con todas las medidas de prevención y de precaución a hacer sus mandados si los necesita, o llegarse hasta el trabajo si es que sí o sí es esencial y debe trabajar, pero siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad para no contagiar en el caso de que se haya contagiado del coronavirus. Así que bueno, estas personas están en seguimiento y en un aislamiento en ese sentido. Luego, el caso positivo, tuvimos que analizar lo que pasaba dentro del hospital, y esta es la particularidad con respecto al resto de los casos que tuvimos en Casares, que no tuvieron un roce con el sistema sanitario. Y aquí nosotros, en el servicio de hemodiálisis, tenemos 3 médicos que trabajan allí, de los cuales, bueno, a un médico puntual se le hizo anticuerpos que fue negativo, y los otros 2 estamos esperando los resultados. De las enfermeras se hisopó a una de ellas, que es la que tuvo contacto ese día en la urgencia con este paciente, y al resto de las enfermeras estamos esperando también los resultados de los anticuerpos. Y al personal administrativo, mucamas y administrativo, o sea, en 2 administrativos y una mucama, también le hicimos los anticuerpos. Esto conforma casi todo el servicio de hemodiálisis, con lo cual a nosotros nos genera, por supuesto, un poco de inquietud hasta no tener todos estos resultados, pero gracias a Dios vienen todos negativos. A los pacientes también tuvimos que ponerlos en cuarentena y aislarlos, ¿sí? Todos los pacientes que tuvieron contacto con el caso primario lo tuvimos que aislar. Al esposo de una de las pacientes, como es un señor que es camionero y que viaja a zona de riesgo, y teníamos el temor de que en realidad la línea de contacto de este paciente haya sido a través de esta vía, hisopamos al señor transportista y dio negativo, lo cual eso es muy bueno. El paciente pasó por tomógrafo, por lo tanto, y por rayos. Hay 2 técnicos que también están en seguimiento, de los cuales, bueno, le hicimos anticuerpos y estamos esperando los resultados. Fue a la Guardia General en la urgencia. La urgencia fue atendido por los enfermeros, por 2 enfermeros, 3 doctores, por lo tanto, y estaba la mucama, por supuesto, en el servicio. Todos ellos están, hay algunos que están en cuarentena, los doctores que estuvieron con ellos y el personal de enfermería. Ya les hicimos anticuerpos a algunos e hisopados a otros, y por ahora con ellos también estamos esperando el resultado. Todo esto es por prevención, esto es para evitar que si alguno de nosotros nos contagiamos,
llevemos el virus a la comunidad. No significa que estos doctores estén contagiados o que las enfermeras o que todos estos contactos estén contagiados. Lo que significa es que tenemos que evitar que se inserten en la sociedad hasta tanto saber si existió o no el contagio, ¿sí? Pero por ahora son personas sanas que están en su casa a la espera de estos resultados. En terapia intensiva, bueno, el paciente fue a terapia y hubo que trabajar sobre él e instrumentar la vía aérea, y eso genera un riesgo muy alto de contagio, por lo que la mucama del turno, las 2 enfermeras y el doctor que llevó a cabo el procedimiento, ellos están en cuarentena. También fueron hisopados todos, teniendo en cuenta que es un acto de altísimo riesgo de contagio. Se hisopó a los 4, bueno, estamos esperando los resultados. El resto del personal de terapia intensiva, lo que se le hace es un seguimiento de síntomas y nada más, porque en realidad no se mantuvo ninguno de todos la gente que trabaja en terapia tuvo contacto con este paciente. Cuando llegó al servicio de terapia había 2 pacientes internados. Se hisopó a uno que fue negativo, al que más riesgo creíamos que tenía. Y luego vino el traslado del hospital hasta Buenos Aires, de los cuales el traslado se llevó a cabo con una enfermera, un médico y el chofer. Este personal está en seguimiento y ellos 2 en cuarentena, con hisopados que estamos esperando los resultados. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Vamos a seguir, obviamente, esperando los resultados y controlándolo, para llevarle tranquilidad a la gente, porque hay rumores de que hay muchos médicos en cuarentena, o que hay mucha gente en el hospital en cuarentena o contagiados. En realidad, hasta el día de la fecha no hay ningún personal del hospital que sea COVID positivo o que esté contagiado. Todas las medidas que se tomaron son medidas preventivas. Ante el eventual contagio de un personal del hospital, nosotros lo que hacemos es tratar de, hasta tener los hisopados y los anticuerpos, que el paciente se quede en su casa y que no salga a la comunidad. De esa manera evitamos que, si se contagió, el paciente lleve el virus a la comunidad. Pero no hay ninguno por ahora que esté en contagio. El personal que más riesgo podría llegar a tener usó elementos de protección. A veces no se usaron los correctos porque no sabíamos que el paciente era COVID positivo, no tenía epidemiología, no tiene nexo epidemiológico. Entonces es como que muchas veces usamos medidas de protección pero no las correctas. Y por eso es que se hizo el aislamiento, ¿sí? Pero no es que no se protegieron. Tenemos un problema acá, que está bastante restringido el tema de los hisopados. La provincia y la nación tienen protocolos y nos dicen a qué pacientes podemos hisopar y a qué pacientes no podemos hisopar. Y bueno, esos protocolos son bastante rígidos, por lo tanto no nos permiten realizar el hisopado a la cantidad de gente que nosotros quisiéramos, y es por eso que hacemos este tema de anticuerpos y no hisopados. Y también tenemos un cupo limitado de hisopado para Casares. No es que Casares pueda hacer 100 hisopados en un día, sino que por semana nosotros tenemos un cupo limitado, ¿sí? En principio eran 20, luego se bajaron a 10 y ahora ya nos han restringido un poco más, incluso hasta 3. Y esta restricción también afecta al sistema privado. Es decir, que si el municipio quisiera pagar un hisopado en el sistema privado, tiene exactamente las mismas restricciones que el sistema público, por lo tanto se nos complica y se nos hace difícil hisopar a toda la gente que nosotros quisiéramos. Pero sí llevarle la tranquilidad que lo que se trabaja con mucha rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los protocolos, y la idea es protegernos nosotros. Sabemos que a nadie le gusta estar en cuarentena o estar sin trabajar o estar encerrado, pero también es cierto que son 10 días, 15 días que está encerrado. Luego podés salir a la comunidad con total tranquilidad y con la certeza de que no va a contagiar a nadie.
¿sí? Y de esa manera no solo se protege a sus familiares, sino también a toda la comunidad. Así que bueno, también es cierto que gracias a Dios la comunidad en este caso se ha comportado muy bien, no han existido mensajes tan agresivos como en otras oportunidades. Parece que estamos entendiendo que esto de contagiarnos no es culpa del contagiado, sino simplemente es una situación que nos toca pasar y nos toca vivir y que a veces no lo podemos evitar. Así que agradecerle a la gente esta comprensión hacia el paciente y bueno, esperemos que nos sigamos cuidando. Cuidarse es ponerse el barbijo, lavarse las manos, mantener la distancia social y no mucho más que eso. Si nosotros logramos hacer eso, no vamos a tener problemas. Ahora, si nosotros nos olvidamos de las medidas de prevención, ¿sí?, básicas, que es el distanciamiento, el uso de barbijo y el lavado de manos, entonces por ahí vamos a tener algunos dolores de cabeza, ¿sí? Así que no se olviden de eso. Muchas gracias, Fabián. Creo que el doctor ha sido lo suficientemente claro de todo lo que significa un caso. O sea, realmente la forma en que ese caso se multiplica o puede multiplicarse es increíble. Quiero agradecer muchísimo el trabajo que han hecho estos días, como muy de manera expresa y explícita lo han mostrado. Y por otro lado, pedirle a nuestros vecinos el máximo cuidado. Quiero que sepan que nosotros no tenemos una restricción de ningún tipo con relación a lo económico. O sea, el municipio, cada vez que la mesa de salud requiere algo, el municipio acompaña las decisiones de la mesa de salud porque entendemos y por sobre todas las cosas respetamos las decisiones de la mesa de salud. Lo que no se puede hacer, como lo acaba de contar el doctor, es porque dentro de los protocolos o no corresponde o no se puede, pero no porque tengamos algún tipo de limitación en cuanto a presupuesto. Nosotros le damos mucha importancia a esta situación, pero eso no quita que el mayor tema que tenemos que tener en cuenta es el cuidado. Vemos como a lo mejor el compartir un mate, a lo mejor el compartir una reunión social sin tener en cuenta quiénes son los que están en esa reunión o qué contactos han tenido esas personas, es todo tan a veces confuso, tan difícil de poder determinar, porque muchas veces las personas no tienen síntomas, que por eso es que se requiere mucho más cuidados de los razonables en algún punto pareciera. Como bien dice Fabián, todos estamos a esta altura del tiempo un poco agotados psicológicamente por todo lo que esto conlleva. Pero la realidad es que nos tenemos que cuidar mucho, por eso tenemos un solo hospital, tenemos una sola terapia intensiva, tenemos pocos respiradores en proporción a la cantidad de habitantes que tenemos, nunca nos faltaron. De hecho, en todo este tiempo siempre hemos logrado no solamente satisfacer en cuanto a las demandas del propio hospital, por nosotros el hospital está en este momento trabajando habitualmente, si alguien tiene un problema, una emergencia con una vesícula, ha tenido un accidente, lo que fuese, sigue trabajando habitualmente, como fue este caso del paciente positivo. No tenía que ver con el COVID, tenía que ver con otras cuestiones y el paciente fue atendido en tiempo y en forma como correspondía. Pero vuelvo a decir, tenemos que estar atentos, no nos tenemos que relajar. Lamentablemente, hasta que aparezca el tratamiento o hasta que aparezca la vacuna, va a ser un tiempo prolongado. Es posible que tengamos más casos positivos, no nos tenemos que desesperar, pero sí nos tenemos que cuidar. Porque lo que no podemos hacer después es lamentarnos por lo que no hicimos. Porque lo que no lo hicimos y no lo hicimos bien, lamentablemente, seguramente puede desencadenar en un problema serio. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Mesa de Salud, muchísimas gracias a todo el sistema de salud de Carlos Casares. Vuelvo a reiterar a la Guardia Urbana que está haciendo un enorme trabajo en la contención de los accesos, en el Centro de Logística y Distribución, a la policía que nos está acompañando, a los bomberos, a la patrulla rural y a todos los vecinos de Carlos Casares. No se olviden, más que nunca, nos cuidamos entre todos.